Y hoy, en cosas que la prensa no te cuenta, pero alguien te tiene que contar, y para eso he venido yo, para contártelo, ¿cuánto han gastado en los últimos 10 años clubes como, yo qué sé, Barcelona o Atlético de Madrid? ¿Y si te digo que han gastado más dinero que el Real Madrid? ¿Y si te digo que sí, que el equipo del pueblo, el que no puede competir por tal, ha gastado mucho más dinero que el Real Madrid en los últimos 10 años? Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Hace un par de días os dije que estaba preparando, que tenía que prepararme un vídeo sobre, bueno, pues desmontando este relato que te cuentan, perdón, entre unos y otros acerca de lo que gasta el Real Madrid, que es poco menos que un club estado, que es un club derrochador, lo que cuentan desde Barcelona, ¿no? Que ellos tiran de cantera, el Madrid es cartera, lo que cuentan desde el Atlético de Madrid, ¿no? Que ellos no pueden competir con un club como el Real Madrid, porque claro, porque es que el Real Madrid gasta auténticas millonadas en jugadores y el Atlético de Madrid pues tiene lo que tiene, tal. Bueno, pues ese día ha llegado, el vídeo ha llegado. Y ojo, en el vídeo o en las comparativas, en las estadísticas que vamos a ver a continuación, no entran los posibles fichajes de Julián Álvarez y Conor Gallagher, que se da por hecho que lo van a cerrar ya el Atlético de Madrid, que serán 100 y pico millones de euros de inversión, pero no están incluidos porque todavía no son oficiales, ¿vale? Pero no necesito, evidentemente, esos fichajes para hacer la comparativa y dejar en mal lugar a todos aquellos que te cuentan que poco menos que el Real Madrid gana porque gasta mucho dinero. Spoiler, en los últimos 10 años, no en el último, ni en los dos últimos, ni en los tres, no, en los últimos 10 años, que yo creo que ya es un espacio de tiempo lo suficientemente amplio como para hacer un análisis bastante más exhaustivo y bastante más exacto y tal, en los últimos 10 años el Real Madrid ha gastado menos en fichajes que el Fútbol Club Barcelona y que el Atlético de Madrid. Y lo que es peor, en esas últimas 10 temporadas, el Real Madrid creo que ha ganado 5 o 6 Copas de Europa. Así que todos estos relatos que se están contando se caen muy rápidamente. Recuerdo, como siempre digo, que, bueno, vamos a ver la tabla de Transfermarkt, que son cifras aproximadas y que además en Transfermarkt tienen en cuenta la parte fija, no las variables. Así que todas las cifras que vais a ver a continuación pueden sufrir una ligera variación, pero está bien tirada en su mayoría. Como veis, a mí me gusta aquí dejároslo antes para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Lo he puesto desde la 15-16 hasta esta 24-25, es decir, 10 temporadas para que nos dé tiempo a decir, oye, mira, pues no son 5 ni son 3, ni no, 10 temporadas, que ya es un espacio de tiempo bastante interesante. Le damos a mostrar selección, dejamos que se cargue la página, evidentemente comprobamos que estamos en lo cierto, que son desde la 15-16 hasta 24-25, y aquí tenéis la tabla. Fútbol Club Barcelona, líder en cuanto a gastos en la última década, 1.380 millones de euros. Aquí tampoco cuentan el de Dani Olmo. Evidentemente que si todo va bien se hará oficial en las próximas horas y subiría ya a los 1.400 y poco millones de euros invertidos por el Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid ha superado también los 1.000 millones de euros en esta última década y de hecho, si todo va según lo previsto, el balance se irá, o bueno, los gastos se irán a los cerca de 1.200 millones de euros. Y justo debajo aparece el Real Madrid con 986 millones de euros. Y dado que no está prevista ninguna incorporación más en este mercado de fichajes, es muy posible que el Real Madrid ni siquiera alcance esos 1.000 millones de euros. Pero también es el Real Madrid un club que ha perdido bastante menos dinero que el Barcelona en el balance, porque el Real Madrid en estos 10 años tiene un balance negativo de 220 millones, que evidentemente ha suplido con ingresos extraordinarios, luego con las Champions, también el ingreso del Mundial de Clubes, etcétera, etcétera. El Barcelona casi se va al doble, menos 386 millones de euros. Vuelvo a lo de antes. Si se cierra lo de Dani Olmo y no hay ninguna venta, evidentemente el balance va a ser todavía más negativo
que el que tienen hasta ahora. El Atlético de Madrid aguanta un poquito el tipo con esos 100 millones y luego me llama la atención que el Real Madrid es de largo el club que menos fichajes ha realizado en estas últimas 10 temporadas. Creo, porque he estado revisando la tabla antes de hacer el vídeo, que solo el Athletic Club, que lo tenemos aquí en 13º lugar, ha incorporado menos futbolistas a su plantilla. Luego está, porque algunos tienen el balance en verde y tal, pero bueno, no es eso lo que yo quería descubrir, porque a mí lo que se hayan gastado Sevilla, Valencia, Betis, Real Sociedad, Athletic, etcétera, es lo de menos. Yo quería detenerme en cómo se han vendido durante tantos años, unos hablando de que cartera versus cantera, otros hablando de que era imposible competir contra el Real Madrid, porque es que el Real Madrid se gasta mucho dinero y el Atlético de Madrid pues tiene que ser tercero o cuarto, cuando el Atlético de Madrid, lo estáis viendo, en las últimas 10 temporadas ha superado los 1.000 millones de euros en fichajes, en jugadores, y de hecho tiene al entrenador mejor pagado de la competición. Pero es que si pinchas en el Atlético de Madrid en la parte de altas, hay una temporada, porque esto también lo he estado revisando, repito, me he puesto a hacer el trabajo que deberían hacer los medios de comunicación, pero que por lo que sea los amigos de Gil Marín y de Enrique Cerezo no han querido hacer. Si tú te vas a la temporada 19-20 y le das a mostrar, lo estamos viendo, atentos a ese verano, que yo no recuerdo una cosa igual en el fútbol español. El Atlético de Madrid en ese verano fichó a Joao Félix por 127 millones de euros, repito, aquí luego van las variables, a Marcos Llorente por 30 millones de euros, Mario Hermoso por 25 kilos, pagó 25 kilos, luego el que reventaba el mercado del Madrid, Kieran Trippier por 22 millones, Renan Lodi por 21 millones de euros, Felipe del Oporto por 20 millones y la verdad que Nicolás Ibáñez, que venía desde México, no llega al 1.000.000 de euros, Saponjic 500.000, Héctor Herrera llegó libre y Yannick Carrasco llegó en calidad de cedido, más todos estos futbolistas que veis aquí que volvían de cesión. En total, el Atlético de Madrid se gastó 247, cerca de 250 millones de euros en ese verano de 2019. Una auténtica barbaridad. ¿Cuántos años hace que el Real Madrid no se deja 200 y pico, 300 millones de euros en fichajes, cuando a ti te han contado, a mí también, a todos nos han contado que el Real Madrid era un club gastador, que reventaba el mercado, que era un club, pues que claro, que con el poder económico que tenía el Real Madrid, pues es evidente que no se podía competir con ellos porque gastaban morteradas cada verano, demostrado con datos. Ha gastado menos que el Atlético de Madrid y que el FC Barcelona en las últimas 10 temporadas, pero no menos, no. Mucho menos. Si todo va según lo previsto, repito, y según lo previsto quiere decir que el FC Barcelona fiche a Dani Olmo y que el Atlético de Madrid cierre los fichajes de Conor Gallagher y de Julián Álvarez, estaríamos hablando de que el Real Madrid habría gastado cerca de 500 millones de euros menos que el Barcelona. O sea, habría metido 500 millones de euros menos que el Barcelona en fichaje de jugadores y habría metido cerca de casi unos 200 millones menos que el propio Atlético de Madrid. Son cifras, repito, reales de fichajes ya consumados, operaciones ya consumadas. Y alguno me dirá, ¿y por qué no hablas de las ventas? Ya lo hemos mostrado. El balance es negativo para los tres. El Atlético de Madrid, de momento, es el que mejor balance tiene, porque tiene un balance negativo de 100 millones, el Madrid de 220, pero es que como cierren los fichajes de Julián Álvarez y de Conor Gallagher, seguramente el balance negativo del Atlético de Madrid también sea superior al del Real Madrid y el del Barça, pues evidentemente ya ni te cuento. Que no os cuenten más historias. Ya no es que el FC Barcelona tal, no, es que el Atlético de Madrid, sin anunciarse todavía esas dos grandísimas incorporaciones a nivel financiero que se supone van a efectuar este verano, más la de Javi Guerra, jugador del Valencia, también gasta más que el Real Madrid. Será porque el Real Madrid luego también está más atento a según qué operaciones, ¿no? Es decir, Mbappé llega a coste cero, Rudiger llega a coste cero, David Álava llegó a coste cero, etcétera, etcétera, etcétera. Toni Kroos, que no entra en este lapso de tiempo, pues llegó por una cifra muy, muy baja. Y si alguno viene, repito, con la cantinela que he dicho estos días de ya y la prima de fichaje que se lleva Mbappé y que se lleva tal, a ver si os creéis que dentro de los 100 y pico fichajes
que han realizado en los últimos años Atlético de Madrid y Barcelona, no hay en muchos de ellos una prima de fichaje que han tenido que poner encima de la mesa para convencer al jugador y barra o al representante de turno. No seamos tan ingenuos, por favor. Pero lo dicho, el Real Madrid no llega a los 1.000 millones de euros en fichajes de jugadores en la última década, en las últimas 10 temporadas. El Atlético de Madrid ya lo ha pasado y el Barcelona es que ya está más cerca de los 1.500 que de los 1.000. Luego que porque el Barça está en la ruina, luego que porque el Atlético de Madrid ha tenido que meter inyección de capital de vete tú a saber dónde para poder hacer frente a una remodelación de la plantilla, y luego que porque el Real Madrid es el club más saneado de Europa y el club mejor gestionado. Pues bueno, pues porque es su club que sabe invertir. Yo no sé si el Real Madrid habría sido capaz de ganar lo que ha ganado metiendo 500 o 600 millones de euros más en fichajes de jugadores. Lo que sí sé es que los que te dicen que tiran de la cantera y que no pueden competir con el Real Madrid, curiosamente, han gastado muchísimo más que el club blanco. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.